Juan Afanador. Juan Afanador. Cámara Bogotá. Uno no le podría atribuir una vaina a Juan Afanador. Juan Afanador es la creadora de Carlos Carrillo. ¿Sí? Esa es la carta de presentación. O sea, yo creé a Carrillo, me gusta. Creó a Carrillo. Eso está muy... Por fin alguien me da el crédito. Pero cuénteme, porque... Era necesario que alguien algún día me reconociera haber creado a Carrillo. Es que, o sea, pero Carlos Carrillo se creó, lo que es Carlos Carrillo hoy se creó con ese artículo que ustedes publicaron en El Espectador sobre los títulos sobre el doctorado falso de Enrique Peñalosa. Claro que sí. ¿No? Sí, Carlos, mire, es que Espérese que todavía no le tengo su cámara, ya se la vamos a poner, no se preocupe. Mientras tanto le entrego un regalo que le traje. Bueno, aquí. No, ya. Me la quitaron. Póngala usted. Le traje un regalo, Daniel. Eso no es amor. Esto Mi no es último amor. libro. 10 feminicidios que sacudieron a Colombia. Ay, fue pucha. Juan Afanador. Que yo lo muestre. Usted, está muy bien que usted lo muestre. Sí, claro. Pues, o sea, está normal. vendiendo el voto y el libro. Voto, es libro, por todo, uno. la total. El combo completo. Pero acá se lo dejo. Pero Muchas digamos, gracias, Juan. Espero que lo lea y lo disfrute. Ahorita me lo firman. Por favor. Entonces creó a Carlos Carrillo. Entonces, es que yo me acuerdo, pues, yo estaba en Zona Franca Sí. Y ambos, creo que los tres compartíamos como un poco de indignación por esa figura de Peñalosa que en ese momento como que tenía una gran superioridad moral y luego resulta que es que no había hecho el berraco doctorado y se presentaba como doctor en un poco de lugares. Y ustedes ¿qué estaban haciendo? ¿Usted y Carrillo quiénes eran en ese momento? Carrillo y yo éramos nadies. Eran nadie, sí. Éramos los propios nadies. Y Carrillo había llegado a vivir de China a Colombia al mismo tiempo que yo había vuelto a vivir acá de Francia. O sea, los dos nos habíamos ido, habíamos estudiado, habíamos vuelto al mismo tiempo. Y yo, como una persona muy desocupada, sin vida en ese momento. Sin vida no, estaba escribiendo mi tesis de doctorado, pero eso a veces lleva momentos de estar sin vida. Pues sobre todo de no querer escribir la tesis de doctorado y de ponerse a hacer algo más obsesivamente para procrastinar. Exacto, de evadir el trabajo serio. Juana, siéntese, le voy a poner ese cojín mientras me ponen a mí, si quiere. Eso, perfecto, aquí estamos poniendo un cojín. Muchas gracias a todos los que se han conectado en esta maratón de entrevistas de candidatos al Congreso. Ha sido... Pues hacerla ha sido chévere porque es como conocer un montón de gente. Un mundo uno tras otro, como bueno, entonces para que no le exploten a uno los resultados negros, del el 8. defensor de la patria, el animalista del pacto, y ahora Juan Afanador que está, acuérdense que tiene que decir su número. Claro, yo estoy en una lista que se llama ABC, Cámara Bogotá, y mi número es el 101. ¿ABC? Alianza Bogotá Convergente, que es una alianza de diferentes partidos y movimientos de izquierda, no del pacto, no petristas, que nos unimos para trabajar por Bogotá. No roístas. No roístas, independientes. Ok, entonces usted estaba volviendo con Carrillo, estaba volviendo de estudiar afuera como Carrillo, estaba procrastinando y no quería hacer su tesis de doctorado. No quería asumir mi responsabilidad de escribir mi tesis de doctorado. Fue la campaña de Enrique Peñalosa, gana las elecciones a la alcaldía, y lo presentan en todas partes como el doctor, él hizo un doctorado en Francia, en administración pública, y yo, voy a averiguar sobre qué es la tesis de él, porque mejor leer la tesis de él que escribir la mía. Resulta que existe una base de datos en Francia en la que usted puede encontrar todas las tesis de doctorado que existen, o la gente que ha estado inscrita en doctorado. Y el man no aparecía, yo decía, pero está muy raro, porque el tipo no aparece, según las fechas, no aparece, entonces yo seguí mi investigación a fondo. Y le escribí a la universidad en la que se supone que él había hecho el doctorado, y me acuerdo también de ese email que le escribo al tipo como, este doctorado existe en tal año y tal año, y me responde el man, no, esa formación no existe en nuestra universidad, y usted me está hablando del alcalde de Bogotá. Y yo, sí, en efecto es el alcalde de Bogotá. Entonces yo le dije, bueno, usted me puede utilizar su email, todo lo que usted me acaba de escribir. El tipo, sí, claro que sí. Tenaz, ¿no? Gravísimo. Y yo, no, terrible lo que acabamos de descubrir, amigo. ¿Y Carrillo cómo entró a la película? Carrillo todavía no estaba. Entonces yo lo conocí. Carrillo se montó sobre sus hombros para llegar a la unidad de gestión de riesgo. Al Consejo de Bogotá Primero, a Carrillo lo conocí a través de un ex amigo de Holman Morris. Es que cada vez se pone mejor esa historia. Pero entonces a mí me dicen, no,
el periodista, el propio, es Holman Morris. Entonces voy a tomarme un café con Holman Morris y le digo, mire, yo descubrí esto, y a él lo acaban de elegir concejal de Bogotá, entonces le hizo agua a la boca. Y me dijo, conozco a un joven que también está muy interesado en Peñalosa, que se llama Carlos Carrillo. Entonces nos juntó a Carrillo y a mí. No puedo creer que Holman Morris Fue el cupido de nosotros. los creó o sea, usted también la creó políticamente, Holman Morris, de alguna forma extraña en un universo... En un universo extraño en el que después todo terminó muy mal. Y ex amigo. Y ex amigos, claro, después yo acompañé a las mujeres que lo denunciaron por acoso y todo, y ahí pues hasta ahí llegó esa amistad que había nacido gracias a Peñalosa. Realmente Peñalosa fue el que creó esto. Es el arquitecto de esa relación. Sí, Peñalosa nos hizo a nosotros, nos formó a Carrillo y a mí, de cierta manera. Y ahí entonces con Carrillo sacamos es que ese Peñalosa sí artículo. construye. En cambio, ustedes llegaron y ¿qué han hecho? Nos construyó un poco y sale este artículo en El Espectador, pero para mí no era suficiente. Yo dije, pero si no hizo el doctorado, ¿estamos seguros que hizo la maestría? Entonces yo le escribo a la universidad donde se supone que había hecho la maestría y me dicen como, no, él hizo una formación de 8 meses, eso no era una maestría, era un curso. Yo decía, ay, ustedes tienen los papeles y me mandan el acta. Entonces ahí con Carrillo dijimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos con esto? Y ahí fue otra persona que apareció en nuestra vida en ese momento que fue fundamental, fue Yohir Ackerman. Ajá. Y ya lo llamamos y le dijimos, Ackerman, tenemos esto, y Ackerman dijo, de una, yo saco el artículo en mi columna de los domingos en esa época del Espectador, y ahí sacamos eso los tres. Claro, que era importante para Peñalosa, pues porque él se presentaba como el más preparado. Lo que pasa es que mientras ustedes estaban peleando por los títulos, Enrique Peñalosa logró hacer el metro elevado y tumbar el metro subterráneo que no logró hacer Petro, y después entonces le dio también plan, porque usted escribió un libro sobre el metro, sí, o sea, creo que mi vida en gran parte me doy cuenta que la Haciendo retrospectiva. Esto no lo he hablado nunca, ni en terapia, y creo que aquí fue el momento. Tiene un buen momento para votarle la consulta, si quiere, por Enrique Peñalosa es a la consulta. No voten por Enrique Peñalosa a la consulta, él no estudió. No, pero a ver, yo no bueno, sé, estamos realmente yéndonos por las ramas sí, de no sé dónde, pero Enrique Peñalosa Peñalosa es el urbanista más influyente de Bogotá de este siglo, ¿no? A pesar de sí mismo y a Y a pesar de no haber estudiado en un doctorado o una maestría. Exacto. Cuénteme. Pero sí, llegué, de todas formas después, digamos que este trabajo y la alcaldía de Peñalosa pues siguió, empezó todo lo del metro. Mi tesis de doctorado era sobre infraestructura en Colombia, entonces estaba muy relacionado, entonces decidí también, no había terminado de escribir mi tesis, ¿por qué no escribir un libro sobre el metro? Para no escribir la tesis. ¿Ya terminó su tesis? Yo dejé el doctorado, lo abandoné después de mucho tiempo, como dije, yo realmente no quiero hacer esto. Mejor me dedico a escribir sobre Peñalosa. Juana, ¿qué significa usted en la política, en la Cámara por Bogotá, en esta ocasión en la lista ABC? Pues mire, yo he pasado por muchas cosas, como podemos contar acá, he pasado por muchos temas, he trabajado sobre Bogotá, he trabajado sobre el metro, sobre infraestructura, pero los últimos años realmente de mi vida me he dedicado a trabajar sobre violencias basadas en género y sobre feminicidios, por eso escribí ese libro. Entonces, algo que me ha permitido esta candidatura y en lo que me he concentrado en esta candidatura justamente es derechos y defensa de la vida de las mujeres. Esa es mi apuesta, mi pelea, mi bandera en este momento principal para llegar a la Cámara y para poder hacer algo desde el Congreso de la República, porque si uno se pone a ver lo que ha pasado y en los últimos 4 años el debate y todo, parece que los feminicidios y las políticas de género ya son como algo que pasó en segundo plano. El paisaje. El paisaje, ya todo el mundo es como los feminicidios, no, eso no se puede hacer nada para evitarlos, pero justamente escribiendo el libro, trabajando con las familias de estas víctimas, pues descubrí todo lo contrario, que justamente sí puede haber políticas públicas de prevención. ¿Y le gusta a usted todo lo que hizo Claudia alrededor de Claudia López en la última alcaldía? Que siento que como que esa fue como la bandera que quedó de su alcaldía, de estas manzanas del cuidado, que entiendo también tenían como un elemento preventivo de la violencia contra las mujeres. Totalmente. La línea violeta. La línea púrpura, casi. Bueno,
pero ahí vamos. Paleta de colores, paleta de colores. Pues aquí tiene dos hombres que se ponen nerviosos cuando están hablando de temas de género, pero háganle Pero Gerson. todo va a línea salir bien. púrpura, línea púrpura. Todo va a salir bien, tranquilos. Pero eso funcionó, ¿se puede llevar a una escala Sí, nacional? claro que sí, y además las manzanas del cuidado, de verdad, han tenido un impacto muy grande en las poblaciones en las que están, en las manzanas, en las localidades en las que se han concentrado. Ha sido un trabajo y esa fue una apuesta importante de Claudia que hay que reconocerle. Ahora, hay una propuesta más grande que este gobierno intentó, pero pues no ha implementado y creo que en algún momento desistieron o no le metieron la ficha suficiente, y es el Sistema Nacional de Cuidado, que quedó pues en el Ministerio de la Igualdad, ministerio pues que no se movió mucho y no ejecutó gran cosa, y esa era una de sus banderas principales. Pues venía aquí Ariel Palacios, que es el candidato del Movimiento de Francia. Creo que ahí hay unas preguntas sobre cómo fue esa gestión. ¿A usted cómo le pareció? Mire, Ariel es un gran amigo, lo quiero muchísimo, lo apoyo totalmente, pero ahí sí toca hacer la crítica importante del Ministerio de la Igualdad. O sea, ahí fue un cascarón que se podía de verdad llenar de cosas, que hubiera podido hacer muchas cosas, pero creo que entró en un modo en el que fue disputarse burocracia dentro, además de todo el gobierno, para controlar ese ministerio, y quedó Francia totalmente de lado. Yo a veces siento que no estuvo y no se dio la pelea necesaria, importante desde el principio. Creo que desde el principio ya debió pelearse el DPS para poder ir desmantelando el DPS y fortalecer el Ministerio de la Igualdad. Cuando ella dice y apoya que el DPS se lo entregue a una persona que no es de su movimiento, que no es cercana, que no tiene nada que ver con ella, ahí perdió el Ministerio de la Igualdad. Claro, igual le dieron un poco de presupuesto que no pudo ejecutar, claro, pero porque estaba vaciada o sea, usted es un regalo envenenado, ¿no? Tome 4 billones de... ¿Cuánto le dieron? Creo que la primera vez fueron con una vaina como de 4 billones, una cosa que no me coja el detector de mentiras de la silla vacía. No, pero un poco la crítica también que ha hecho el gobierno, y es todo lo que representa los trámites dentro del funcionamiento estatal. Claro, todo, pero fue una lástima porque fue una oportunidad muy perdida. Entonces ahora salen muchas personas y su propuesta es: vamos a cerrar y vamos a acabar con el Ministerio de la Igualdad y vamos a acabar con todo, sí, cuando pues finalmente sí hay una necesidad y hay unos vacíos que siguen existiendo. Juana Afanador es la número ¿qué? 101 de la usted lista tiene que tener la vaina así, Juana. Mire, hay una cosa ahí también de estética, de buen gusto. No sé, hay que no. Bueno, entonces... déjeme ser yo misma. Eso es importante. Le dicen a uno en las candidaturas como, tiene que ser usted. Pues déjenlo ser uno, ¿no? También. Juana, muchas gracias por esperar. Yo sé que hay fila que han estado esperando, pero muchas gracias por pasar, por venir a charlar con nosotros. Valió la pena. Me encanta recordarle a Carrillo. Carrillo viene siendo mi hijo, según Daniel Pacheco. Y los dos son hijos de Enrique Peñalosa. Con Holman, ¡no! Esa mezcla dio una bomba. Me encanta verlos. No, a mí Estuvo también buenísimo. me encanta verla. Muchas gracias por pasar por acá, Juana.